Hoy vamos a estar estudiando los argumentos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estuvimos viendo un poco acerca de la historia de esta agrupación religiosa. Vimos en la clase pasada que este grupo no estaba constituido desde los tiempos de Cristo como lo conocemos hoy. Es un error pensar que la Iglesia Católica surgió de una manera como otros grupos, es decir, que de repente se inventó la religión católica con todos sus dogmas, sus ideologías, y que así como la concebimos el día de hoy, así estaba en su inicio. No es así. La religión católica fue avanzando, fue cambiando, fue transformándose, fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica. Hay diversas doctrinas que por supuesto son contrarias a la voluntad de Dios, y estas son las que vamos a estar analizando a partir del día de hoy. Y como primer tema que vamos a estar considerando sobre la religión católica es el tema de la así llamada Virgen María. Y vamos a abordar en primer lugar el tema, bajo el tema de la Virgen María, vamos a abordar el tema de la Madre de Dios. Vamos a estar considerando entonces, ¿es María la Madre de Dios? Bueno, vamos a ver los argumentos y vamos a refutar los mismos. Antes que entremos a los argumentos, tenemos que conocer la doctrina en sí, la doctrina de la así llamada Virgen María, Madre de Dios, y vamos a ver un poco de historia acerca de cuándo se definió este dogma, esta enseñanza. ¿Cuándo fue que se planteó la idea y que quedó establecida la idea y quedó ya hecho un dogma mariano respecto a esta religión? O sea, vamos a ir hasta atrás, vamos a ir a la historia y vamos a ver que este dogma se hizo oficial, se constituyó. De hecho, es el primer dogma, así se le llama, dogma mariano, ¿ok? Es el primer dogma mariano oficial. María, la Madre de Dios. De hecho, se utilizó el término Theotokos, así es la palabra Theotokos, que dentro del sistema mariano se le ha dado la connotación de María, la Madre de Dios. Theotokos. Vamos a ir aclarando todo esto conforme vayamos avanzando en las argumentaciones. Este término Theotokos se acuñó y se afirmó en el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. Esto se llevó a cabo en la ciudad de Éfeso. Se realizó un concilio a causa de que existía un hombre llamado Nestorio, así se llamaba, Nestorio. Este hombre Nestorio, que venía siendo patriarca de Constantinopla, este hombre afirmó acerca de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. Y entonces el Papa Celestino I en el 430 decretó que Nestorio era un hereje. Así que encomendó la tarea al obispo de Alejandría, uno llamado Cirilo, o así llamado por ellos San Cirilo de Alejandría,
el Papa Celestino entonces comisiona a San Cirilo como el encargado de refutar, de rebatir la ideología de Nestorio, ¿ok? Así que en el 431 después de Cristo, en el concilio de Éfeso, que viene siendo el tercer concilio de los 7 concilios principales de la historia, este San Cirilo empieza a rebatir y a refutar las ideas de Nestorio, y entonces se oficializa el dogma mariano Theotokos, ¿ok? María, Madre de Dios. Este concilio se llevó a cabo en el día del 22 de junio al 16 de julio del 431 después de Cristo. Luego se hizo otro concilio, se afirmó esta doctrina en otro concilio, en el concilio de Calcedonia, así se llama este concilio, que venía siendo en la ciudad de Bitinia, en la actual Turquía. En este concilio, que se llevó a cabo del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451 después de Cristo. Ahí se reafirmó la doctrina o el dogma mariano de María, la Madre de Dios, el Theotokos. Luego, en otro concilio de Constantinopla, en el año del año 553 después de Cristo, del 5 de mayo al 1 de junio, se lleva a cabo este concilio en Constantinopla y se sigue confirmando el Theotokos, María, Madre de Dios. Y así fue pasando a través de la historia. En el siglo XIV, estamos hablando en el 1400, se introdujo en el famosísimo Ave María, ¿sí? En la segunda parte del Ave María, Santa María, Madre de Dios. Ahí, 1400 es el año en que se incluye en el Ave María, ¿ok? O sea, el Ave María de Santa María, Madre de Dios, eso no existía antes del siglo XIV. En el siglo XVIII, estamos hablando ya para el 1800, prácticamente María, Madre de Dios, era ya rezado, era ya proclamado en todas las iglesias. O sea, ya estaba bien afirmada la ideología de María, Madre de Dios. En el año de 1931, el Papa Pío XI, en su encíclica, la número 21, llamada Lux, así se llama, hablando de luz, habla en su encíclica de que el dogma mariano promulgado en el 431, el Theotokos, este hombre vuelve a decir, o más bien vuelve a reafirmar esa doctrina. En otras palabras, para el 1931, que venía siendo el 15º aniversario
de cuando se oficializó el dogma María, Madre de Dios, el Papa Pío, el 25 de diciembre de 1931, en su encíclica número 21, ese hombre dice y reafirma semejante dogma. Y de ahí a la fecha, mis hermanos, tenemos la doctrina y el dogma bien definido, bien asentado en la religión católica. María, la Madre de Dios, el Theotokos. Muy bien. Espero me haya explicado lo suficiente sobre estos acontecimientos históricos. Esto es historia, hermanos. Esto está respaldado en la propia doctrina católica. O sea, todo esto lo saqué de documentos católicos. O sea, no es de que, bueno, ahí salió de mi mente o de algún libro pseudo, ¿no? Pseudo histórico. No, mis hermanos. Es la doctrina pura de los católicos. O sea, es sacado de la documentación católica. Siempre, escuchen bien esto, y esto es parte de apologética. Cuando ustedes van a investigar una religión, cuando ustedes van a sacar, a conocer de un grupo religioso, ustedes no van a ir a buscar en los contrarios. Ustedes no van a andar buscando ahí a ver qué dice un protestante de la religión católica. No. Para poder conocer, mis hermanos, la ideología o cierta ideología de nuestro oponente, tenemos que indagar en su propia literatura, ¿sí? Tenemos que sacar la información de lo que ellos tienen como verdades, o sea, en su propio campo, de su propio medio. Esto para que a la hora de nosotros hablar, no quedemos en ridículo, ¿sí? Yo recuerdo una vez, en uno de los debates que un servidor tuvo, me acuerdo que mi oponente me acusaba de que donde yo venía, bautizábamos niños, ¿sí? Así me decía, no, es que usted viene de un grupo que bautiza niños. Y yo me sonreí porque dije, caray, pues no sé, ¿verdad? ¿Dónde lo leyó? ¿Quién le contó? No sé qué investigación tan profunda hizo de donde yo me desarrollé, pero no es así. ¿Cuál fue su error? El error fue que no supo investigar, no supo indagar sobre mis orígenes o sobre el lugar donde yo me movía, y él no tenía ni idea en el terreno en el que él estaba parado. ¿Sí me explico? Entonces es importante que cuando nosotros vamos a debatir con alguien o vamos a mostrarle algo, tenemos que tener la certeza de que lo que vamos a estar diciendo es eso que ellos creen, de su propia fuente, de sus propios medios. Nadie va a poder venir a decir que Theotokos es que ese término no fue acuñado en el 431 en el concilio de Éfeso. Nadie lo va a poder desmentir porque así fue. Y esto está en la historia, y esto está en la historicidad de los así llamados padres de la iglesia, y la iglesia católica da fe de eso. Es más, los mismos católicos citan el concilio de Éfeso para poder hablar del Theotokos. O sea que es importante, mis hermanos, conocer el origen, de dónde viene esta ideología, de dónde viene todo esto, ¿no? Como dijo el Papa Pío XI en su encíclica, ¿no? Lux Veritatis, ¿sí? En latín, ¿va? Luz de la verdad. En esa encíclica él, luz de la verdad, Lux Veritatis, dice el dogma oficializado en el concilio de Éfeso era la verdad, ¿no? María, la Madre de Dios, Theotokos. ¿Alguna pregunta acá, mis hermanos?
¿Estamos claros en la historia? Bueno, yo espero que sí. Como quiera, cualquier detalle que se le haya ido, pues ahí me pregunta al ratito. Muy bien. Ahora entramos a la idea de ellos y vamos a poner cómo lo visualizan ellos el dogma mariano, María la Madre de Dios. Premisa 1, fíjense bien. Premisa 1. La premisa 1 es Jesús es Dios. ¿Ok? Esa es la premisa 1. Jesús es Dios. Premisa 2. María es la madre de Jesús. Conclusión. María es la madre de Dios. ¿Ok? Vuelvo y repito. Premisa 1. Jesús es Dios. Premisa 2. María es la madre de Jesús. Conclusión. María es la madre de Dios. Pregunta, mis hermanos, ¿es Jesús Dios? Sí. Sí. Siguiente pregunta, ¿es María la madre de Jesús? Sí. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que María no es la madre de Dios? No es. Fíjense ahí, vean cómo es para pensar, ¿ok? ¿Aceptamos que Jesús es Dios? ¿Aceptamos que María es la madre de Jesús? ¿Por qué no aceptamos que María es la madre de Dios? Porque si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Aquí vamos a empezar a argumentar en la ideología católica, ¿sí? O sea, vamos a citar los argumentos que suelen citar los apologistas católicos. Es decir que vamos a estar citando argumentos que citan los defensores de la religión católica. Así que empezamos con el primer argumento, mis hermanos. Vamos a Lucas capítulo 1 y el versículo 43. ¿Quién lo tiene, por favor? Lucas 1, 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Que la madre de mi Señor venga a mí. Ok. Aquí estamos viendo a Elizabeth refiriéndose a María. ¿Y qué dice esta mujer? ¿Cómo se refiere a María, mis estimados hermanos? La madre de mi Señor. La madre de mi Señor. Vean, se habla en la Biblia de que Jehová es Señor, ¿sí? Dios es Señor. Así lo menciona en la Escritura. Se habla de que Jesús es Señor. De hecho, dice Romanos capítulo 10 y el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Es Jesús Señor? ¿Es Jesús Dios? ¿Qué dijo Elizabeth? María, refiriéndose a María, ¿qué dijo? La madre de mi Señor. ¿Por qué vienen ustedes protestantes a decir que no es la madre de Dios? ¿Chisto? La madre de mi Señor. O sea, más claro ni el agua. La madre de mi Señor. Es decir, si
Esto es una herejía, como dicen los protestantes, así lo mencionan los apologistas. Si esto es una herejía, si María no es la madre del Señor, ¿por qué está ahí? ¿Por qué el Espíritu Santo lo dejó para la posteridad? Entonces, ahí vemos claramente que María es la madre de Dios. Así que vean estos dos primeros argumentos. Jesús es Dios, premisa 1. Premisa 2, María es la madre de Jesús. Conclusión, María es la madre de Dios. Segundo argumento, encontramos que Elizabeth le dice a María, hablando referente a María, ella dice, la madre de mi Señor. Así que aquí tenemos ya dos argumentos y vamos a seguir citando argumentos que ellos citan. Por ejemplo, la Biblia enseña claramente que Jesús vino al mundo nacido de mujer. Tercer argumento. Esto lo vemos desde el Génesis. Génesis 3:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 3:15. ¿Podría repetir el argumento, por favor? El argumento es que la Escritura dice que Jesús viene al mundo nacido de mujer, ¿sí? Nacido de una mujer, y eso indica que tenía madre, ¿sí? Y esto lo vemos desde el Génesis 3:15. ¿Qué dice el texto? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Encontramos acá una profecía respecto a la venida del Mesías, ¿ok? Y nos habla de que, hablando referente a la mujer, a Eva, dice que de tu simiente, de la simiente, del hijo, de la semilla, de una mujer, iba a salir el Mesías, ese que iba a darle en la cabeza a Satanás, ¿sí? Entonces, hablamos de que la profecía anunció que vendría el Mesías a través de una mujer. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Gálatas 4:4, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento, o sea, de esa profecía, de todas las profecías que se dijeron, cuando se llegó ese tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿y qué dice? Nacido de Nacido de mujer. ¿Ok? Entonces, Jesús nació de una mujer. Entonces, ¿tenía madre? Sí. María era su madre. Entonces, si María era su madre, ahí está claro. Entonces, y Jesús es Dios, pues entonces es María, madre de Dios. Entonces, aquí nos habla de un nacimiento de Jesús como un hombre, ¿sí?, que nace de una mujer, el verbo encarnado, naciendo a través de una mujer. Y esto lo hace, mis hermanos, acreedor a una humanidad como la nuestra, teniendo una madre también como nosotros la tenemos. Nosotros tenemos una madre, Jesús tuvo una madre. Y
y se habla incluso de toda una genealogía, se habla de la genealogía de Jesús, ¿sí? Nosotros encontramos como en la Biblia se habla del origen de Jesús como un hombre nacido de mujer. Ahora, ¿cuál es esa mujer? Bueno, esta mujer se profetizó desde el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14, mis hermanos. Isaías 7, 14, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué más? Es la 14. Ok. El 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muy bien. Entonces, encontramos la profecía de María. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué dice? Emmanuel. Ahora, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. María concibió y dio a luz un hijo. Eso no lo podemos negar. Mateo 1, versículo 18 en adelante, se muestra la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo. ¿Ok? Y luego en el capítulo 2 de Mateo encontramos el cumplimiento de esto cuando ya Jesús nace en Belén de Judea. Entonces encontramos a María concibiendo y dando a luz un hijo, al cual dice llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Vean el argumento, ¿A quién concibió y dio a luz María? A Jesús. Emmanuel. ¿Sí? Concibió y dio a luz a Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, entonces María concibió y dio a luz al Dios con nosotros. ¿Ok? Ahí está el texto, ahí está la Biblia, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, hay un canto, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Entonces, ese argumento, mis hermanos, de acuerdo a la ideología católica, prueba que María concibió y dio a luz a un hijo al cual llamó Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Vale? Entonces, aquí encontramos estos argumentos que nos hablan acerca de este dogma, el famoso dogma mariano. Y también existen otros argumentos, vamos a seguir. Jesús mismo, vean el argumento, Jesús mismo dijo, ya después de resucitado, él mismo se reconoce como descendiente de una humanidad, ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 16, por favor. Apocalipsis 22, 16. Así se va a llamar el cuarto. Descendiente de la humanidad. ¿Sí? El argumento es que Jesús mismo, después de resucitado, no solamente aquí en la carne, aquí en la tierra, sino después de resucitado, Jesús se reconoce a sí mismo como descendiente
de una tribu humana, de una parte humana. Entre ellos está María, ¿sí? ¿Qué dice el texto? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy, ¿qué dice? Enviado. La raíz de David. O sea, Raíz dice, ¿eh? raíz. La raíz, ajá, el linaje de David. Y Y el linaje de David. ¿De qué está hablando el texto? Bueno, Jesús, aquí en esta categoría, o en este plano, vamos a ponerlo así, ¿es cuando Él estaba aquí en la tierra o ya después de resucitado? ya después. Ya después, ¿no? De hecho está revelando al apóstol Juan. Entonces, Cristo, aún después de resucitar, aún en su condición de allá eterna, Él reconoce, fíjense bien, Él reconoce que Él tiene un origen humano, que Él desciende del linaje de David, que Él viene de la tribu de Judá. De hecho, en el capítulo 5 también, leamos Apocalipsis 5, versículo 7, ¿qué dice? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, vamos a leer desde el 5 para tener la idea, claro. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muy Y vino Sí, hasta ahí. Bueno, especialmente los versículos 5 y 6, donde nos hablan acerca de Jesús. ¿Quién va a negar que está hablando de Jesús ahí? Nadie. Está hablando de Jesús. Está hablando del Cordero, de que, ¿se acuerdan del contexto? Juan estaba teniendo la visión de uno sentado en el trono con un libro en su mano derecha. Ese libro tenía 7 sellos. Y dice que salió un ángel pregonando a gran voz quién era digno de desatar el sello, de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice que no se halló nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces Juan estaba llorando, dice el texto. Entonces uno de los ancianos se acerca y le dice, no llores. Dice, mira, he aquí el león de Judá. Dice, el de la tribu de Judá, dice, la raíz de David ha vencido, dice. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De Jesús? ¿En qué condición? En su condición después de que partió de esta tierra. O sea que Jesús, aún después de abandonar el cuerpo mortal como el tuyo y el mío, Él reconoce una ascendencia humana. Y en esa ascendencia humana, ¿quién creen ustedes que figura? Su mamá. ¿Sí? O sea, aún en la condición eterna, la condición futura, después de haber estado en este cuerpo, Jesús reconoce su ascendencia humana. Él reconoce a su mamá, a su madre. Entonces, encontramos, por tanto, que María, de acuerdo a las Escrituras, es la madre de Jesús. Jesús es Dios. Por tanto, María es la madre de Dios. Elizabeth misma declaró esta verdad diciendo, la madre de mi Señor. Entonces, con esto en mente, mis estimados, nosotros encontramos el dogma mariano. Y hay más argumentos. Esta es todavía una parte
de los argumentos que prueban la ideología católica. ¿Me he explicado hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Yo, ¿Sí? Emmanuel, bueno, sabemos que es, ¿cómo se llama? Transcrito de diferentes idiomas y símbolos. ¿De qué idioma viene? Hebreo. Hebreo. Manuel. Y en el católico, o sea, en los documentos católicos también estaba en hebreo o en español. Sí, pues toma la traducción del hebreo, que es Dios con nosotros. De hecho, podemos leer Lucas capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 37 al 45. ¿Lo leemos, por favor? Lucas 1, 37 al 45. ¿Quién lo tiene? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Muy bien. Fíjense bien, hermanos. Esto está más fuerte, ¿eh? Está fuerte, ¿eh? Dice que Elizabeth fue llena de ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Híjoles. Fue llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo esa mujer? La madre de mi Señor. O sea que, pues no sé, ahí está el texto. Dice que ella llena del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo reposaba en esa mujer. Entonces, dos cosas. O el Espíritu Santo está de acuerdo que Elizabeth haya dicho María la Madre de Dios porque él la está llenando. O que el Espíritu Santo esté en un error y el protestante en lo correcto. ¿Sí? O sea, si el Espíritu Santo llenó a Elizabeth y ella declaró María que se le había concedido que la madre de su Señor viniera, declarando con ello que María es la madre del Señor, la madre de Dios. Tenemos dos opciones. Número uno, aceptar que el Espíritu Santo está de acuerdo con la declaración de Elizabeth porque él la inspiró en decir la madre de mi Señor, lo cual indica la madre de Dios. O la segunda opción sería que el Espíritu Santo esté equivocado y el protestantismo en lo correcto. Está bueno, ¿no? Está sabroso ese argumento. Entonces, como dijeron aquellos cuervos, ¿qué vamos a hacer? Y el otro le responde, no sé tú qué querés hacer, dice. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pareciera, mis hermanos,
Y digo pareciera porque en verdad parece que todos estos argumentos son válidos y son correctos. Y yo no sé cuántos de ustedes ahora en esta categoría, ahora con tantos años de cristianos, puedan refutar estos argumentos. Sinceramente, ¿alguien acá puede refutar alguno de estos argumentos? Pues que Vamos a refutarlo. Por ejemplo, empecemos a refutar. Refutemos para empezar. La madre de mi Señor. Aquí tenemos que establecer en la persona de nuestro Señor la parte humana y la parte divina. ¿Ah? Entonces, tenemos que establecer ahí. Jesús es antes de todo, entonces fue antes que María. Ajá. Entonces, María no puede ser la madre de Dios porque Dios fue antes que ella. ¿Ok? ¿Quién más está a favor de eso? pues que el Espíritu Santo no se equivocaba, no se equivocó al llenar a Elizabeth de esa sabiduría, que estaba reconociendo que era María, madre de Jesús, o sea que Jesús era su Señor, ¿sí? Pero María era el instrumento para que viniera su Señor. ¿Sí? Entonces, al decir madre de su Señor, ¿era su mamá o no era su mamá? Era la mamá en lo físico, en lo humano, era su mamá, pero en lo divino no. Porque entonces Juan declara que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, incluyendo María. No puede ser madre. Ok. Era más bien como una expresión que usó para decir que el niño tenía, o sea, una providencia divina y no tanto como que fuera Dios mismo. O sea, fue llena del Espíritu Santo como para dar señal, dar prueba, dar fe que ese niño era providencia divina y no que era Dios en sí mismo. Ok, fíjense bien, este es un conflicto que inició allá en los siglos primeros y salieron un montón de ideas y un montón de argumentos. De hecho, Nestorio, fíjense bien lo que decía Nestorio, Nestorio decía que Jesús tenía dos naturalezas o dos personalidades, dos personas, la divina y la humana, ¿sí? Lo cual no es así, porque entonces hay un gran conflicto. Si separamos a Jesús en dos, estaríamos hablando de un Jesús divisible, ¿sí?